Hola amigos del YouTube, hoy día vamos a resolver el péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? Es una bolita con cierta masa que está colgando de un hilo que tiene un largo L, la masa es M, y por ejemplo esta es la línea vertical. Entonces nosotros agarramos nuestra pelotita que está amarrada con un hilo desde el techo y la soltamos. Entonces la pelota empieza a hacer esto. Si no hay roce del aire, ese movimiento debería ser infinito. Entonces lo que queremos obtener es todo lo que podamos. O sea, la frecuencia con la que hace esto, la velocidad angular, la velocidad y todo lo que podamos, ¿ya? Entonces, este es nuestro esquema inicial. Tenemos la pelotita con masa M, el largo, el ángulo, que el ángulo lo pusimos θ de t, depende del tiempo obviamente, y lo vamos a hacer en coordenadas polares. Si se dan cuenta, tenemos aquí r tongo y θ tongo lo pusimos hacia allá. El ángulo se va abriendo positivo hacia allá, por eso pusimos θ tongo hacia allá. Ahora, r tongo y θ tongo no son lo mismo, van cambiando todo el rato, siempre están cambiando en función de dónde está la pelotita, ¿ya? En la resolución de esto vamos a necesitar saber muy bien movimiento circular uniforme, así que, bueno, movimiento circular en general, también acelerado. Por tanto, si es que en alguna parte se pierden, les recomiendo ver los videos de circular uniforme, ¿ya? Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre porque siempre ayuda mucho a analizar un sistema y nos damos cuenta que hay una tensión que está apuntando en menos R tongo. Tenemos que el peso lo podemos dividir en una componente radial y una componente tangencial. Si se dan cuenta, este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está aquí. Eso se puede ver súper fácil, ¿cierto? Entonces, descomponemos esto en el coseno y en el seno. Si se dan cuenta, esto está apuntando en menos θ tongo y esto está en R tongo, ¿cierto? Hacia allá y este está hacia acá. Recuerden cómo habíamos definido nuestros vectores. Lo siguiente entonces es ver la sumatoria de las fuerzas en el eje R y en el eje θ. Si se dan cuenta, en el eje R la sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0 porque esto no se está moviendo así, ¿ya? Esto no se mueve en el eje R, entonces si queremos que se quede quieto, ahí la fuerza total debe ser 0. Por tanto, las fuerzas que teníamos era la tensión de la cuerda y la componente en el eje radial del peso, que era esta de acá, que la tenemos aquí. Entonces, esto tiene que ser igual a 0 porque, como dijimos, ahí ya no se mueve el eje radial, y haciendo un despeje simple obtenemos esto, que la verdad en este momento no nos va a servir mucho. Lo importante es todo acá, ¿ya? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, la sumatoria de las fuerzas en el eje θ, si se dan cuenta, en este eje, que se va moviendo, tiene que ser igual a la masa de la pelota por la aceleración total de la pelota en ese eje. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que ser 0? Porque en ese eje se está moviendo, ¿cierto? Si se dan cuenta, la velocidad va cambiando todo el rato, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí va a ser máxima, después cuando pase para acá, en un momento va a ser 0, después va a cambiar y así. Entonces, tenemos que aquí mg, seno del ángulo en menos θ tongo, tiene que ser igual a la masa por la aceleración total de la pelota en θ tongo. Aquí despejamos las masas y este es el paso clave, pasar de aquí hasta acá. ¿Por qué dijimos que la aceleración total en θ tongo es igual a esto? Y hay que recordar movimiento circular uniforme. Si se acuerdan, nosotros teníamos esto. R de t, no sé si se ve aquí. Lo vamos a hacer acá. Teníamos que R de t era R tongo. B de t era R por θ punto, θ tongo, donde el
R es constante, por eso no lo queda ahí y hay que derivar esto. Y acuérdense que la derivada de R tongo es teta punto teta tongo, eso lo pueden revisar. Y ahora la aceleración es R por la derivada de esto, que es la derivada de un producto. Entonces tenemos que, esto queda la derivada de teta por teta tongo, la derivada de teta punto es teta 2 puntos por teta tongo, más la derivada de teta tongo por teta punto. Y esto sería por teta punto por menos R tongo. Esto lo pueden ver en el movimiento circular uniforme, es solamente para que lo recordemos un poco. Y esto queda R teta 2 punto teta tongo menos R teta punto al cuadrado R tongo. Si se dan cuenta, esto es la centrípeta y esto es una aceleración tangencial. La aceleración total en un movimiento circular acelerado es esto más este término de aquí, que claro, es negativo, eso significa que está apuntando en menos R tongo. Esto es centrípeta y esto es la componente de la aceleración que me dice que está acelerando tangencialmente lo que se está moviendo en el círculo. Entonces, como esto que estaba aquí era la aceleración en teta tongo, la aceleración total en teta tongo debería ser este término de acá, donde este R es este largo que le pusimos N, pero digamos que esto igual a R para no confundir, largo de la pelotita. Y el teta 2 puntos es este ángulo de aquí derivado 2 veces. Entonces, eso está en teta tongo por esto de acá. Y aquí lo que hay que hacer ahora es sacar los teta tongo y nos queda esto de aquí. Pasamos esto hacia el otro lado, positivo. Aquí está y dividimos por R toda la ecuación. Entonces nos queda esto. Y recuerden que cuando teta es mucho menor que 1, el seno del ángulo se aproxima al ángulo. ¿Ya? Eso lo podemos ver en el siguiente video. Ahora, ¿qué es esto? Si se dan cuenta, es una ecuación diferencial. Si se dan cuenta acá nos están diciendo, hay una función que está derivada 2 veces y más una constante por la función es igual a 0. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir cuál es esta función de aquí. Porque si descubrimos cuál es esta función de ahí, vamos a saber cómo varía este ángulo con respecto al tiempo, que eso es lo que queremos pillar, y así vamos a tener el ejercicio resuelto. Entonces, esto se puede hacer de una forma súper rigurosa matemáticamente, pero aquí lo vamos a hacer a lo compadre. Entonces, fíjense aquí. Nosotros vamos a ver esta función, ¿ya? X de t es igual a coseno por wt. Es una función, ¿cierto? Cualquiera, x, no... Olvídense de lo que hemos hecho hasta ahora. Y la vamos a derivar. X punto sería a, la constante, por la derivada del coseno wt, sale la w y queda el seno y el signo negativo porque la derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Esto es regla de la cadena. Y si volvemos a derivar esto, nos queda esto aquí. Ahora fíjense en esto. Yo voy a ver qué pasa cuando hago esto aquí. Quiero ver cuánto vale esta expresión de aquí. Y fíjense, x2 puntos, que era esto, lo tengo aquí, más w cuadrado por x de t. Y x de t es todo acá. Entonces me queda w cuadrado a coseno wt. Fíjense, da 0. Por tanto, esto da 0 cuando x es de esta forma. ¿Lo ven? Entonces, una función que cumple con esta ecuación diferencial es esta de aquí, la que está en rojito. El ángulo es igual al ángulo inicial por coseno de wt. En nuestro caso, w cuadrado era igual a g partido r. Fíjense, w cuadrado y acá está g partido r. Entonces w cuadrado
dice que el ángulo en 0 es omega 0. O sea que este ángulo, cuando el tiempo vale 0, está en omega 0, que por ejemplo podría ser esta abertura. ¿Ya? Lo que me dicen es que parto tirando la pelotita desde el ángulo omega 0. ¿Ya? Entonces esta es la solución del ángulo y ahora vamos a ver qué podemos sacar con esta solución y qué significa este W de aquí, ¿ya? Y todo lo que podamos hacer con esto. Muy entretenido, muy bacán.